Vamos a leer Hechos 26 y vamos a comenzar a leer desde el versículo 19. Amén. Esta es muy largo. Tendría que usted, si usted pudiera hacer esto, sería muy bueno, porque es magistral la defensa de Pablo aquí. En Hechos usted tendría que empezar a leer capítulo 25 y todo capítulo 26 en su casa cuando pueda, y la verdad que ahora tenemos más tiempo que nunca. Así que vamos a empezar a leer desde el versículo 19, Hechos 26, dice así la palabra del Señor. Amén. Usted no sé si lo tiene en su pantalla. Dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Antes anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, tomándome en el templo, intentaron matarme. Mas ayudado del auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de venir, que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Y diciendo él estas cosas en su defensa, es decir, Pablo diciendo estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Y el versículo 25 dice: mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Gloria a Dios. Y titulé este corto mensaje: no estoy loco. Amén. Aleluya. Y vamos a orar una vez más y disponer nuestro corazón a su palabra. Bendito Señor, oh gloria a tu nombre. Gracias, Señor, gracias. Gracias, gracias. Dele gracias al Señor allí donde se encuentra. Dele toda la gloria, la honra, la alabanza, la magnificencia. Él es poderoso. Él es todopoderoso y Él es soberano por encima de todo. Él es Dios y Él es más grande que todos los dioses. Y podemos nosotros también decir, nosotros creemos lo que dice tu palabra, Señor, y podemos también, como Pablo una vez dijo, en frente de Festo y en frente de Agripa: no estoy loco. Señor, bendice esta palabra y ayúdanos, Señor, que en estos pocos minutos podamos decir algo que cuente, que pueda vivificar las vidas, que pueda animar a tu iglesia donde sea que se encuentre, Señor, oyendo estas palabras en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Yo no sé si alguna vez a usted que oye, algunos de los pocos hermanos que tenemos aquí hoy, te hayan dicho: tú estás loco. A mí me han dicho que estoy loca. No, ya perdí la cuenta. ¿Cuántas veces me han dicho: tú estás loca, Karina? Es más, me han dicho las textuales palabras: Karina, tú estás loca de remate. Así mismo, loca de remate. Y entonces uno se queda así como, ¿qué me están diciendo? La verdad es que uno a esta altura, uno no se ofende por estas cosas. Pero también uno tiene una responsabilidad, que es la de defender, no mi vida, no en sí mi persona, pero sí la defensa del Evangelio. El apóstol Pablo, él dijera: yo estoy puesto, dijo él, para la defensa del Evangelio. Aleluya. Él estaba siempre dispuesto para defender la doctrina, defender la palabra que fue dada por los profetas, la palabra que fue dada por Moisés. Él estaba siempre dispuesto, no importaba en qué lugar él se encontraba, sea una sinagoga o en este caso en una corte. ¿Sabe cuánto tiempo hacía que andaba Pablo esperando que hubiera una resolución a su caso? No sé si alguna vez usted ha estado en una situación legal o en alguna situación injusta, me refiero, injusta. Y se hace largo el proceso. Y el proceso no termina nunca. Y entonces pasa este juez y pasa al otro juez. Y a usted lo mandan de una corte a la otra corte.
Y hay papeles, y hay expedientes, y hay documentos, pero en definitiva nunca se resuelve nada. Estoy hablando de una injusticia y los creyentes no están exentos a pasar por injusticias. El apóstol Pablo, gran apóstol Pablo, él pasa por una injusticia, pero todas estas cosas aún así fueron permitidas por el Señor. El Señor permite, aún en la vida de creyentes, situaciones adversas como estas, en la que él ya tenía 2 años de estar esperando una resolución en su caso. Él es aprehendido, él es arrestado, él está esperando por algo y no pasa nada. El antiguo emperador, Félix, lo tenía en espera, no resolvía, no daba ningún dictamen acerca de su caso, cuáles eran las acusaciones, cuál era la causa en contra de Pablo, y él sigue esperando. Y él sigue allí aguardando la resolución del Señor y entendiendo en su corazón que yo no soy un esclavo del rey, yo no soy un esclavo del César, yo no soy un siervo del César, yo no estoy arrestado aquí y preso del César, yo soy un preso del Señor Jesucristo, yo soy un esclavo de Cristo, yo soy un siervo del Señor Jesucristo y el Señor me tiene aquí en este tiempo de espera de estar guardado en una prisión, 2 años, sin resolución, sin respuesta. No es fácil, ¿verdad? Usted piensa, decimos, ay, pero es injusto, hay que estar metido en la casa y hace 2 semanas ya la gente está como loca, arrancándose los pelos, ya no se sabe qué hacer por estar en cuarentena. Pero imagínese estar en una prisión e injustamente esperando una resolución que parece que nunca llega. Pero, ¿sabe qué? Él ya tenía una palabra del cielo. Él ya había recibido una palabra que le había traído aquel discípulo Ananías después de la visión que él tuvo en Damasco y el encuentro que él tuvo con el Señor Jesús. Y entonces el Señor le había dicho ya a Ananías, yo le mostraré a Pablo, le revelaré todas las cosas que él ha de padecer por mi nombre. Yo lo voy a poner a Pablo, gloria a Dios, delante de reyes, delante de gobernantes, delante de emperadores, delante de los César, delante de personas de autoridad muy importante en el mundo de aquel entonces. ¿Cómo llegaría a esos lugares? Tal vez, imagínense una palabra así que alguien recibe del mismo Señor, diría, bueno, seguramente los reyes me van a enviar unas cartas y me van a recibir con alfombra roja en sus palacios o en sus casas de gobierno y me van a invitar a un gran banquete y me van a decir, ahora queremos oír de Cristo. No sería así en absoluto, no. Sería por medio de prisión, sería por medio de cadenas, sería por medio de un arresto, sería por medio de azotes. Pero la oportunidad se presentaría. Un hombre popular, un hombre conocido, un fariseo, un ex fariseo, y ahora convertido al Señor Jesucristo, y ahora predicando la fe que antes él asolaba, ahora predicando a aquellos que antes él perseguía. Él ahora predicaba a Jesús, a Jesucristo y este crucificado, y a Jesucristo que había resucitado el tercer día. Aleluya, gloria a Dios. Y ahora entonces cuando el emperador cambia, hay un cambio de emperadores, ya no era Félix el que lo había tenido aguantado 2 años, sino que ahora hay un nuevo emperador llamado Festo. Entonces Festo, él quería congraciarse con los judíos. Y recuerda que el rey Herodes, Agripa, él había mandado matar a uno de los apóstoles del Señor Jesús, a Jacobo, y como él ganó popularidad y vio que el pueblo se había congraciado con el pueblo por haber mandado matar a un apóstol del Señor, a Jacobo, y había también hecho arrestar a Pedro, pero el pueblo del Señor estaban orando por la liberación de Pedro y entonces sucede aquel terremoto, sale Pedro de la cárcel y un gran milagro sucede allí. Y entonces vemos que el final del rey, en aquel momento, el rey Herodes Agripa, él muere. ¿Sabe cómo murió
el rey Herodes Agripa, por desafiar al Señor, por querer quitarle la gloria al Señor y querer él recibir la gloria, un ángel lo mató. Cuando él estaba allí en toda la pompa y en toda la gloria, en todo su carruaje, en su sillón, todo vestido con sus vestiduras reales, un ángel lo hiere y lo fulmina instantáneamente por no haberle dado la gloria a Dios. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Algo que sucedió después de los hechos que estamos viendo ahora, claro. Entonces usted lee la historia, capítulo 25 y 26, y también el capítulo 12 de Hechos. Cuando entonces Festo, el emperador, van unos judíos a visitarle, y el emperador va de Cesarea a Jerusalén, aunque Jerusalén era la ciudad, la capital. De todas maneras, muchos de todos estos, estos juicios eran realizados en Cesarea. Cesarea era el lugar donde estaban este tipo de trámites judiciales. Y entonces dice, voy a descender a Jerusalén. Y cuando estos judíos vienen, le dicen, nosotros queremos que tú nos entregues a Pablo. Los judíos piden a Pablo. Y ellos ya habían programado que mientras que lo trasladaban a Pablo, que de Cesarea a Jerusalén, ellos iban a armar una emboscada para tomar a Pablo y matarle. Escuche, ellos querían directamente eliminarlo. Entonces ahí Festo dice, primero hay que tener una causa. ¿Cuál es la acusación? Recuerde, Festo era un emperador nuevo. Él no conocía todavía qué es lo que estaba sucediendo con ese caso. Él apenas estaba empapando de la situación y de los presos con su nuevo cargo. Y entonces dicen, miren, yo voy a ir a Jerusalén. Si ustedes tienen algo en contra de ese Pablo, entonces vengan conmigo, te sientan conmigo, y si tienen una acusación en contra de él, acúsenle. Lo cual era lo justo hacer, era lo legalmente correcto hacer. Por otro lado estaba el rey Agripa y su esposa Berenice también, que van a darle una visita formal a este nuevo emperador para darle la bienvenida en su cargo. Entonces también el rey Agripa, él conocía de Pablo, por supuesto, además él conocía de la ley de Moisés, él era un judío. Festo, por otro lado, él era un pagano, no conocía de Dios, no conocía de Moisés, no conocía de los profetas, ni de nada. Pero el rey Agripa sí, el rey Agripa conocía la ley de Moisés muy bien. Él sabía quién Pablo era, él conocía que Pablo había sido un fariseo, que Pablo, él asolaba la iglesia. Él conocía y sabía, porque el mismo Pablo luego cuando él da su discurso aquí, que es algo magistral, quiero que sepa las palabras, porque ¿qué sucede? Allí, entonces, Agripa dice, mira, yo quiero oír qué es lo que este hombre tiene que decir. Todos querían oír qué es lo que Pablo tenía que decir. ¡Qué oportunidad tener delante reyes y gobernantes y autoridades que quieren oír qué es lo que uno tiene que decir en cuanto a la defensa! Y se le permite a Pablo defenderse. Él era un soldado, él era un ciudadano romano, por lo tanto él hace valer sus derechos como ciudadano romano. Entonces dice, no, yo quiero ver al César. Pablo dice, yo apelo al César. Dice, no, porque hay unos judíos que quieren resolver tu caso y que dicen así y que te acusan. Dice, no, yo no quiero ir a Jerusalén, yo quiero ver al César. Apelo al César. Y Festo le dice, tú has apelado al César verás. Y entonces ahí es que está esta gran reunión con Herodes Agripa, su esposa Berenice, Festo, otras autoridades, seguramente el Areópago lleno de gente, todo el mundo atento, todo el mundo queriendo oír qué es lo que este hombre tiene para decir. Un caso raro, escuche, porque el caso de Pablo era un caso rarísimo, porque era un caso no resolvido.
eran las noticias del momento. ¿Vieron cuando a una persona la tienen detenida y por televisión pasan esos juicios interminables, de diferentes casos, diferentes situaciones y todo el país está esperando la sentencia, a ver qué es lo que se va a resolver de ese caso? Pero son casos de criminales, muchas veces. A veces el resultado es favorable y resulta que es inocente. Pero en el caso de Pablo no había nada de qué acusarle. Era un hombre que predicaba la fe. Era un hombre que predicaba de un Jesús, como dicen ellos decían, predican de un Jesús. ¿Y cuál era la acusación? Bueno, que él decía que este Jesús había resucitado. Decían, bueno, murió, uno que murió. Para ellos era uno que murió, un Jesús que murió. A ver, ¿hubieron datos de un Jesús que murió? Sí, hubo un Jesús que le decían Jesús de Nazaret, el Nazareno, y que murió. Pero ¿qué sucede? Pablo decía que ahora está vivo, que este Jesús resucitó, que se levantó al tercer día de los muertos. Entonces, esto es una locura total. Lo veían a este hombre como, bueno, la verdad, un caso para estar encarcelado, no creo que sea para estar encarcelado, porque un hombre está diciendo de que un Jesús resucitó. Será un caso, ¿qué agravio haya cometido? Entonces Pablo dice, bueno, si yo he cometido un delito que merece la muerte, yo no tengo un problema en morir, decía Pablo. Si yo he de morir porque he cometido un agravio, porque yo he cometido un crimen que merece la muerte, yo muero. Está bien, moriré. No tengo miedo a la muerte. Dice, pero no hay razón alguna. Dice, ¿por qué creen ustedes, decía Pablo, que el que una persona resucite de los muertos? Él lo dice en el capítulo 26, en el versículo 8. ¿Por qué se considera, dice, una cosa tan increíble, dice, que entre vosotros, que Dios resucite a los muertos? Porque la acusación era, tú estás diciendo que Jesús resucitó de los muertos, por eso lo tienen encarcelado, por eso lo iban a tener encarcelado tanto tiempo. Sabemos que Dios permitió que se extendiera todo ese tiempo para que Él pudiera predicarle a todo el pretorio romano, que habían como unas 10.000 personas. Y ahí la gente entraba a la prisión y lo que quería era oír a Pablo. ¿Por qué? Porque era un preso no común. Los demás presos, eran vándalos, eran criminales, eran asesinos, eran ladrones. Pero con Pablo era diferente. La gente llegaba y los soldados y querían oír sus palabras, qué es lo que él tenía para decir. Y todos los que pasaban por ahí, todos eran bendecidos. No, nadie podía decir, bueno, este hombre realmente sí que es un hombre violento, es un hombre abusivo, es un hombre que no respeta las leyes. No había nada que decir de él. Sin embargo, ahí él estaba. Y eran los mismos judíos que lo querían metido en prisión, pero ahora ya no lo querían más en prisión, ya estaban cansados que estuviera en prisión. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor, aunque el siervo de Dios esté en prisión, la palabra no se detiene jamás. La palabra continúa. Él predicó, él escribió cartas, él no se quedó quieto. Dice, ay, la iglesia está quieta ahora. Y ahora estamos todos amedrentados, la iglesia está quieta. ¿Cómo que la iglesia va a estar quieta, hermano? No puede jamás la iglesia estar quieta. La iglesia, en los momentos en los cuales ha tenido que estar, pareciera que escondida, pareciera que en una prisión, la iglesia está más activa y más triunfante que nunca, aún ganando almas para Cristo Jesús el Señor. Y Él ganó a muchos del pretorio, muchos, que oyeron su palabra, su testimonio, las enseñanzas, eran edificados, eran tocados, eran transformados y aún se convirtieron en predicadores del Evangelio. Oh, gloria a Dios. Si Él no hubiera llegado allí a ese lugar, si Él no hubiera nacido donde nació, Él nació en Tarso, Él era de una familia acomodada. Él fue criado para convertirse en un fariseo. Él fue enseñado para él convertirse en el fariseo de fariseos.
Entonces él tenía una preparación teológica, una preparación académica altísima. Él podía enfrentarse a quien sea, pero siempre y cuando tuviera el poder y la llenura del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces él les explicaba, dice, yo antes les dice, primero les dice que es tan raro poder entender, es tan increíble para vosotros, judíos, que Dios resucite a un hombre. ¿Acaso no han leído el Antiguo Testamento? ¿Acaso no han leído los milagros, los prodigios, todas las cosas que el Señor hizo? No es difícil para Dios resucitar a un muerto. No es imposible, no hay nada imposible para Dios. Entonces, la verdad es que la palabra de Dios expuesta de la boca de Pablo los dejaba a ellos mudos, sin respuesta, sin saber qué decir, sin poder refutar. No es imposible para Dios que resucite a un muerto. Jesús de Nazaret está vivo. Entonces él después empieza a contar su testimonio, porque él pide permiso y le dice, oh rey Agripa, dice, yo quiero agradecerle, le dice, mire, la manera de tratar a las autoridades. Dice, yo le agradezco por esta oportunidad que me está dando, que yo pueda hablarle. Yo le ruego que tenga paciencia, le dice, y que me deje exponer algo. Yo tengo unas palabras para decir. Y el rey Agripa dice, sí, concedido, habla. Y entonces él empieza con todo esto. Se me está acusando de algo en la que en realidad no hay ninguna base para ser acusado y estar tanto tiempo encarcelado y no hay nada específico. Félix no había hecho nada, no había documentación de Pablo. Entonces cuando Festo asume como emperador, dice, no tengo nada del caso de este hombre. ¿Con qué me voy a ir a presentar? Ahora viene el rey Agripa a visitarme y yo no tengo ninguna carta para poder darle acerca de este caso en particular, que él viene también a darme la bienvenida, a recibirme y también a conocer sobre este caso. No tengo nada. Entonces vamos a empezar de nuevo, después de 2 años. Ahora venga, se presente Pablo y vamos a dejarlo hablar y vamos a hacer una resolución acerca del caso de él. Y ahí es que entonces lo oyen. Una oportunidad única para exponer el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Quién mejor que Pablo? Si ya el Señor le había dicho, te voy a poner enfrente de gobernantes y de reyes y de príncipes. Oh, gloria a Dios. Y el Señor lo puso. Pero tras sufrimiento, penas y mucha espera. Y ahora entonces él tiene la oportunidad y cuando le dice eso, después en el versículo 9 dice, yo ciertamente, dice, antes, dice, yo creía que yo tenía que hacer todo lo que pudiera en contra de todos los que seguían a Jesús de Nazaret. Es decir, yo antes creía que eso era lo correcto de hacer. Perseguirlos, apresarlos, mandarlos en cárceles, mandarlos a matar a muchos. Y él cuenta esta historia. Es decir, antes nunca había sido encarcelado por haber mandado a matar a nadie y ahora que nunca mató a nadie aquí, él se convierte y ahora él es encarcelado por hablar de un hombre que resucitó, Jesús de Nazaret. ¿Entiende? Y antes no, antes él era un héroe. Antes él supuestamente estaba haciendo la gran obra de Dios. Él estaba mandando a matar a los cristianos en el nombre del Señor. Él estaba haciendo la obra del Señor, supuestamente, según su mentalidad. Y entonces dice, yo iba de ciudad en ciudad, donde encontraba a un cristiano, yo lo mandaba a las autoridades, a los principales sacerdotes, para que fueran matados. Y yo daba mi consentimiento, dice. Oh, bendito. Es decir, la voz de él, el voto de él, era muy importante. Si él decía, a este mátenlo, a este... Oh, bendito Señor. Yo daba mi voto. Yo consentía.
Y seguramente en su mente estaría el recordatorio de Esteban, en el capítulo 8 de Hechos. Y él se acordaría cuando él sostenía las ropas de Esteban, mientras que Esteban estaba siendo apedreado, el primer mártir. Entonces todo esto, él tuvo que venir a todo esto a contar esta parte de su vida, de su testimonio, la parte mala, la parte que la verdad no queremos recordar, pero él la tuvo que recordar. Él tuvo que ir a ese tiempo en lo cuanto a lo que él hacía. Y ustedes lo consentían, y ustedes no tenían problema ninguno que yo hiciera esto. Hasta que un día yo pude conseguir unas cartas de autorización para ir a Damasco, para ir a buscar a cristianos, porque yo sabía que los cristianos se estaban yendo para ese lugar, y yo llego a Damasco, es decir, voy camino a Damasco, dice. Y entonces sucede algo. El Señor me interrumpe este camino, interrumpe todos mis planes. Y ahí entonces yo vi, dice, una luz más brillante que la del sol. Quedo ciego, me caigo del caballo. Los que venían conmigo vieron la luz también. Y entonces yo oigo una voz que me dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué das coces contra el aguijón? Y entonces yo respondí y dije: oh Señor mío, ¿qué quieres que yo haga? Cae postrado. Y ahí entonces él le pregunta: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Cae postrado. Se convierte. Desde el momento que Pablo dice: ¿quién eres tú, Señor? Y entonces oye la respuesta de Jesús mismo. Y no dice: soy Jehová, soy el padre de Abraham, Isaac y de Jacob. No. El nombre que él odiaba, el nombre que él perseguía. Soy Jesús. ¡Ah! ¡Qué impacto! ¿Jesús? ¿Cómo Jesús? Jesús de Nazaret. ¿Qué quieres que yo haga? Oh, bendito sea el nombre del Señor. La conversión, de las conversiones más dramáticas, más gloriosas, el Señor lo encuentra a él. Mire, si el Señor no te encuentra, tú no hay manera, ya te quedas perdido, estás perdido y sigues quedándote perdido y te mueres perdido. El Señor es el que toma la iniciativa y encuentra a este hombre en un camino, yendo a una ciudad con carta en mano, con una autorización para eliminar a todos los cristianos que le fuera posible. Y el Señor interrumpe ese viaje con una conversión gloriosa. ¿Cómo no contar esto? ¿Cómo no hablarlo al mundo? ¿Cómo no hablar de nuestra conversión? Aleluya, son las mejores historias y es el mejor, más lindo de los testimonios para oír. Mire, a mí me gustan los testimonios de sanidad, me gustan los testimonios de prosperidad económica, pero los testimonios que yo más amo oír es cómo me convertí, cómo es que yo nací de nuevo. Aleluya. Ese es el verdadero testimonio. Y muy pocos dan ese testimonio. Muy pocos, ¿sabe? Si usted se pone a pensar los testimonios que se dan, tenemos la oportunidad. Pablo tuvo la oportunidad y podría haber dicho: bueno, un día yo me dolía la rodilla y entonces recibí sanidad. Y eso no hubiera convertido a nadie. ¿No? Hubiera podido decir: bueno, quedé ciego y de repente alguien oró por mí y recobré la vista. Gloria a Dios, amén, aleluya. Gracias, Cristo. Pero eso no hubiera convertido a nadie. La manera en la cual las personas eran convertidas, aquellos que creían, aquellos que nacían de nuevo, era por oír de Jesucristo y este crucificado, que Él vivió, murió, resucitó al tercer día. Ese es el testimonio. ¿Cómo te convertiste a Jesús? ¿Cómo es que tú conociste de su gracia salvadora? ¿Cómo es que tú naciste de nuevo? ¿Cómo es que tú fuiste regenerado por el Espíritu Santo? Y él cuenta la historia. ¿Cómo era antes? ¿Ah? El testimonio está antes y después. Amén. Ese es el testimonio. ¿Ah?
Algunos cuentan, no, el testimonio es, un día yo fui a una iglesia y pasé de esta iglesia a esta iglesia. No, ese no es el testimonio. El testimonio es lo que tú eras antes. Yo antes estaba muerto, eso es lo que tienes que decir. Antes yo estaba muerto en mis delitos y pecados y ahora estoy vivo para la gloria de Dios. Y entonces él luego empieza a decir para qué es que el Señor lo había llamado. Él cuenta todos los detalles de su conversión, por lo menos no todos, pero gran parte él cuenta quién eres, Señor, ¿ok? Y entonces el Señor, él cuenta y dice, el Señor me dijo, levántate, dice, y ponte sobre tus pies. Aleluya, gloria sea su nombre. Y el Señor le dice, porque yo me he aparecido a ti, y porque yo te he apartado a ti, porque yo te he separado a ti, aleluya, y yo te voy a poner como ministro y como testigo mío delante de muchos para hablar de mi nombre. Oh, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy tenemos una oportunidad única que por medio de las redes sociales se puede llegar a millones de personas al mismo tiempo en un momento nada más. Y esas oportunidades no se están usando. Estoy oyendo a predicadores. Mire, hoy en día yo la verdad veo muy poco el Facebook porque fastidia. Estoy hastiada. ¿Sabe por qué estoy hastiada? Porque está todo el mundo haciendo culto. Ve ahora, bueno, ahora no, mejor, después. Todos los cultos que está aquí, estamos allá, está el otro en la casa, fuera de la casa, en la puerta, con guitarra, sin guitarra. Está todo el mundo haciendo culto ahora. Todo el mundo quiere hacer culto. Hay tanto para escoger. Pero hay tan poca sustancia, hermano. Tan poca unción. Y entonces está diciendo y reprendiendo y proliferando y profetizando locuras. Eso sí que es estar loco, pero estar loco no para Cristo, estar loco porque ya enloqueció, porque los espíritus de demonios los han seducido tanto que los han hecho enloquecer para mal. Yo quiero este tipo de locura. Pablo, él asumía, yo estoy loco. En este caso él dijo, no estoy loco. ¿Por qué? Porque no es esa locura que ustedes dicen. No, mi locura es esta, la Biblia, aleluya. Yo estoy loco por Cristo Jesús, el Señor. Ustedes le llaman loco. Muy bien, digo, sí, estoy loco. Él lo ha dicho. En otra oportunidad, Pablo dice, ustedes me dicen que estoy loco. Bueno, muy bien, digo, yo también voy a decir que estoy loco. Y si mi locura, si ustedes quieren llamarle locura, no tengo ningún problema. Pero locura para Cristo Jesús, el Señor. Aleluya. Lo que sucede es que ellos estaban refutando. Festo, como le digo, era un incrédulo, era un pagano. Le oye hablar todas estas cosas, la conversión, me caí del caballo, la luz, el Señor Jesús me habla que resucitó un hombre y todo esto. Entonces dice que el Señor le dijo, yo te he puesto como ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti. Las múltiples revelaciones que tendría el apóstol Pablo. Y entonces dice, librándote del pueblo, de los gentiles, de los cuales ahora te envío. El Señor le dice, yo te envío a los gentiles y a los judíos. Él llegaba a los lugares a predicar. Y llegaba directamente a las sinagogas, iba y predicaba. Como lo querían apedrear, no lo querían, lo rechazaban. Entonces dice, ustedes no quieren oír, ahora me voy a los gentiles. Oh, gloria a Dios. Y la iglesia de Cristo mayormente es gentil. Dice, ¿para qué es que el Señor me llamó? Todo esto Él lo está diciendo, escuche, a las autoridades máximas en aquel tiempo. Y Él está diciendo, y el Señor Jesús me llamó, me escogió, me separó como ministro y como testigo. Y Él me dijo así, para que abras sus ojos. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Imagínense las personas oyendo esto, incómodas, rechinando los dientes, apretando los dientes, casi no soportando las palabras de Pablo. Y todos los que estaban en ese lugar, oyéndole, para que abras los ojos de ellos. ¿Estás queriendo decir mis ojos? ¿Estás queriendo decir que yo soy un ciego? Entonces, si yo solamente, hay que tener valor, hermanos, Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz
y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y herencia entre los santificados. Oh, gloria sea su nombre. Esto es lo que Pablo les dice a Herodes Agripa, a su esposa Berenice allí, a Festo y al resto de las autoridades que se encontraban en ese lugar. De las tinieblas. Estaba diciendo, ustedes están en tinieblas. Y el Señor a mí me llamó para predicar, para anunciar las buenas nuevas de salvación, para que puedan ser llevados de las tinieblas a la luz admirable del Hijo de Dios. Aleluya. Él estaba diciendo, el hombre es ciego. El hombre está ciego espiritualmente, está perdido, está esclavizado, está contaminado, es inmoral, está necesitado, es profano, es corrompido, es obstinado, tiene autojusticia, no puede ver, no puede oír, tiene un corazón duro y necesita la luz de Cristo Jesús, necesita nacer de nuevo. Aleluya. Entonces estas palabras resuenan en todo ese lugar, en toda esa corte, y se hace el aire casi irresistible. Quizás alguien se convierta, quizás alguien crea, quizás el corazón de alguno pueda ser enternecido. Veremos porque podemos decir que fue uno de los testimonios y de una de las exposiciones de testimonio de Cristo más gloriosas, más magistrales que tiene el libro de Hechos y toda la Biblia, ¿cierto? Y entonces dice, por lo cual, dice, escuche como empezamos a leer el verso, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Ese había sido mi título original. No fui rebelde a la visión celestial. Es decir, el Señor me llamó, el Señor me dijo para qué me llamó, el Señor me separó y me indicó exactamente qué hacer, y este fue Jesús de Nazaret, y no fui rebelde. ¿Será usted rebelde? A la visión celestial, al llamado celestial. Usted ha sido llamado, yo he sido llamada, pero podemos nosotros decirle sí al llamado o decirle no. Pero Pablo dice, oh rey Agripa, ¿cómo yo voy a ser rebelde? Él me salvó, Él me llenó con el Espíritu Santo, no fui rebelde a la visión celestial. Le dice y le comparte esto con todo su corazón. Mire, yo sé que el Espíritu Santo se estaba moviendo muy fuertemente y estoy segura que había una presencia del Espíritu Santo en ese lugar tremenda, que para resistir realmente al Espíritu Santo en ese lugar, por la palabra predicada, hay que tener el corazón demasiado duro. Y estaba muy duro el corazón de estos hombres. Y Pablo los lleva allí a quién podía salvarles y a quién le había llamado a hacer lo que tenía que hacer. Dice, yo antes anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles. Yo les decía que se arrepientan, yo les decía que se convirtieran a Dios para que hagan luego obras dignas de arrepentimiento. Es decir, ¿qué estaba predicando él? Estaba predicando arrepentimiento, que crean en el Señor, lo que habían hablado los profetas. ¿Es eso un delito? Y por causa de esto, dice, sin embargo, los judíos, dice, tomándome en el templo, mientras que él predicaba en el templo, lo tomaron en el templo, dice, e intentaron matarme, dice. Vio como a veces uno tiene que hablar, a veces uno tiene que defenderse, pero esto tiene que ser por la guía del Espíritu. Y aquí Pablo está diciendo que fueron los judíos los que lo odiaban. Y estos eran los motivos. ¿Cuál era el motivo por el cual odiaban tanto a Pablo? Era por el nombre que él predicaba, era el nombre de Jesús. Jesús de Nazaret era el motivo que lo odiaban tanto y querían matarle. Dice, pero ayudado por Dios, dice, persevero hasta el día de hoy. Él estaba diciendo, hasta hoy, ahora, en este momento, todavía yo persevero. Estando queriendo decir también, si ustedes resuelven matarme, que sea lo que sea, no tengo miedo a la muerte. Al contrario, la muerte para mí es ganancia.
Pero hasta el día de hoy yo persevero, aún preso, aún aquí, teniendo que defenderme de delitos, de causas que se me imputan, que son injustas. Hasta este día de hoy yo persevero, aleluya, persevero en la fe, dice hasta el día de hoy, dice dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de venir. Es decir, yo lo único que estoy haciendo es dar testimonio exclusivamente lo que está dentro de la Biblia, de la palabra de Dios, no saliéndome de nada de eso. No podían acusarle. Mire, el Señor Jesús, Poncio Pilato mismo dijo, no tengo nada en contra de este hombre. 2 veces lo dijo. Y no había en realidad nada en contra de Pablo. Pablo afirma que su mensaje se basaba exclusivamente en las Sagradas Escrituras. ¿Y qué podían entonces ellos decir al respecto? Dice que Cristo, dice. Y ahí entonces él habla de Jesús. Escuche. Dice que Cristo, que el Mesías, Él había de padecer. Él habla de los profetas. ¿Qué es lo que los profetas decían? Los profetas decían esto, que el Cristo, como diciendo ustedes, que son tan ignorantes, ¿acaso no sabe especialmente el rey Agripa? Festo no sabía nada, era un pagano, pero Agripa él sabía. Él conocía las Escrituras. Él había sido enseñado en la ley de Moisés. ¿Acaso tú no sabes que los profetas ya habían dicho, pronosticado que Cristo, que el Mesías había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos? Que Él sería el primero en resucitar. ¿Y ustedes creen que es tan increíble que Dios resucite a un hombre de los muertos? ¿Y de eso se me acusa? Oh, gloria a Dios. Para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Cuando el corazón está duro a la palabra del Señor, mire, no se entiende absolutamente nada. Es como que las palabras están ahí y chocan y rebotan y no llegan y no entran y no se produce el arrepentimiento. Porque las personas están oyendo de una manera literal, de una forma intelectual, carnal, natural. Entonces la palabra no puede penetrar a lo profundo del corazón para que la persona se arrepienta, se convierta, cree en el Evangelio. Y entonces, Herodes Agripa oye, y su esposa. Y Festo está oyendo también. Por eso, oír estaban oyendo. Pero una cosa es oír intelectualmente y otra cosa es espiritualmente. Oyeron una demostración del poder de Dios. Ellos oyeron de un milagro. Ellos oyeron de un testimonio de conversión. Ellos oyeron el Evangelio y no produjo nada en sus vidas. Absolutamente nada. No hizo nada. Pero ¿cómo es posible que una predicación magistral, que una exposición tan sencilla, tan clara del Evangelio de Cristo no tuviera ningún resultado? Ay, ¿qué podemos esperar nosotros entonces? Si no se le convirtieron, si Agripa no se convirtió, Berenice, ninguno, no habla de ninguno allí que se convirtiera. Festo le responde y le dice a él, a estas cosas en las cuales él se defiende, Festo, a gran voz, es decir, él grita, él aclama, como irritado inclusive, y le dice, Pablo, estás loco, pero él lo grita esto, a gran voz, dice, estás loco. Dice, las muchas letras te vuelven loco. Oh, mire cuántas letras tenemos acá para que nos vuelvan locos, hermano. Oh, bendito, si estas son las letras, oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Si estas son las letras que nos han de hacer loco, bendito sea el nombre del Señor por estas letras. Aleluya. Si a ti te llaman loco a causa de estas letras, que te llamen loco. Ahora dice, no, porque ahora la gente está hablando que viene, que Cristo, que el arrebatamiento, no, que porque son las señales, los últimos tiempos. Es cierto, es real. Tú estás loco. Las muchas letras.
Estás leyendo, estás oyendo demasiado, tantas predicaciones que oyes, estás oyendo tantos estudios, tanto oír la radio, tanto ir a la iglesia, tanto oír a esos predicadores, tanta enseñanza, tanta Biblia te está volviendo loco. Yo no sé si Pablo en ese momento esbozó una sonrisa. ¿Qué es lo que él sintió? Porque quiero que sepa que el Espíritu de Dios se movió en ese lugar para alcanzar a esas personas. ¿Amaba el Señor a esas autoridades? Claro, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que no se pierda ninguno, sino que todos sean salvos por su nombre. Tuvieron una oportunidad única. El Evangelio de Cristo presentado por el mejor predicador del momento, y no lo supieron aprovechar, y encima de todo lo catalogaron de loco. Y además subestimaron la palabra de Dios diciendo las muchas letras. Esas letras no son nada, esas letras te están volviendo loco, Pablo. Este hombre pagano, Festo, ¿qué podía entender él? Agripa por lo menos podía entender. Él tenía ya un entendimiento de la muerte expiatoria, del Cordero, de la resurrección, del Mesías, de Moisés, de la ley. Estas cosas, él tenía ese conocimiento. Y Pablo tiene que responder algo. Y él responde y dice, no estoy loco, yo no estoy desequilibrado, no. Yo estoy sobrio. Yo sé muy bien lo que estoy diciendo. Yo fui convertido, aleluya, por estas muchas letras. Aleluya, gloria a Dios. Una vez las conocí y no significaban nada para mí, solamente religiosidad. Pero ahora son las palabras de vida eterna. Y entonces él dice, no estoy loco, excelentísimo Festo. Con todo respeto a la autoridad, vea. No estoy loco, excelentísimo Festo. Dice, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Estoy hablando palabras de templanza, palabras de dominio propio, palabras sobrias, palabras de verdad. Estoy hablando verdad, aleluya. Y la verdad es Jesucristo. Él predicó la verdad y la verdad es un hombre, Jesús de Nazaret, su cruz. Eso es lo que yo estoy hablando. Indica la única verdad, que ese gobernador, que ese emperador, que los que estaban en ese lugar, es la única verdad y la única vez en sus vidas que ellos oyeron la verdad. Una oportunidad que dejaron pasar. Herodes fue herido y fue muerto por un ángel. Santo Señor. Y Festo evidentemente murió perdido en sus pecados, habiendo oído la palabra del Señor, la palabra de verdad y de cordura. Dice, pues el rey, es decir, el rey Agripa sabe estas cosas. Entonces él lo mira, porque Festo le dice esto, entonces él lo mira a Agripa y dice, el rey Agripa sabe estas cosas. Como diciendo, tú dices que es locura, pero el rey Agripa, él conoce de esto, de las profecías. Él sabe que esto no es locura. Y delante del cual también habló confiadamente, pues no pienso que ignora nada de esto. Es decir, el rey Agripa sabe y no ignora sobre estas palabras y esta doctrina, ¿eh? Porque todo lo que yo he hecho, dice Pablo, yo no lo hice a escondidas en un rincón, sino que todo lo hice a la luz pública, a la luz del día. Yo fui, prediqué en sinagoga, en los templos, en todo lugar, sin esconderme de nadie, estaba diciendo. Y entonces él trata de llegar por lo menos al corazón del rey Agripa y le dice, ¿crees, rey Agripa? ¿Crees a los profetas? ¿Crees a Moisés? Estamos hablando de un llamado. ¿Vio cuando, escuche, en ese lugar, en esa corte, con las más grandes autoridades, Pablo se atreve por el poder, la autoridad del Espíritu a hacer un llamado al altar?
cuando tú le dices al pecador, ¿crees? ¿Crees tú? A los profetas, a lo que hablaba Moisés, ¿crees? Oh tú, rey Agripa. Y entonces el mismo Pablo responde, yo sé que crees. Entonces muchas veces hay personas que yo sé que creen, pero no dan el paso de fe. Creen, pero es algo muy superficial. Puede decir, sí creo que hubo un Jesús que murió, resucitó, sí, la Biblia dice, pero no hay arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo como Salvador, como Redentor, que murió y que resucitó al tercer día. Dice, yo sé que crees. Estamos viendo un llamado, estamos viendo al Espíritu Santo tratando de alcanzar. Y entonces Agripa le dice a Pablo, de forma irónica, tal vez con un tono sarcástico también, le dice, por poco me persuades a ser cristiano. Esto es el que casi se convierte. ¿Ah? Y de estos hay muchos hoy. Está lleno en las iglesias mismo. El que casi se convierte, el que casi se consagra, el que casi es lleno del Espíritu Santo, el que casi sirve a Dios, el que casi le adora, el que casi le sirve, el que casi vive para Él, el que casi se arrepiente. Estos que casi no llegan a ningún lado. Casi me persuades, casi me convences, Pablo, pero no te creas que me vas a convencer a mí porque yo soy un hueso duro de roer. A mí no me convence nadie. Vea la actitud de este rey que manda matar a Jacobo y ve que los judíos lo ponen en alto y dicen, ay, ahora les voy a arrestar a Pedro, y con esto, bueno, me estoy ganando la popularidad y al pueblo, etc. El Señor no lo permitió, por lo menos no todavía, que Pedro fuera asesinado. Él iba a hacer un show de Pedro, eso es lo que iba a hacer. Al otro día de la mañana, él iba a llamar a Pedro y iba a ser Pedro asesinado, pero iban a ponerlo como de entretenimiento, de payaso. Eso es lo que iban a hacer con Pedro, y el Señor no lo permite. Y él sale, como dije, en su carruaje, y un ángel lo hiere y muere instantáneamente. Así terminó este hombre que dijo, casi, se hubiera convertido, gloria a Dios, estaría en el cielo con Jesús hoy. Pero dijo, no, casi me persuades a ser un cristiano. Bendito sea su nombre. Y entonces dice, piensa que va a ser tan fácil que yo me convierta en un cristiano. ¿Acaso tú crees que tú me vas a obligar a mí a yo ser cristiano? Pero yo sé que con todo amor, Pablo le dice, yo sé que tú crees, pero al final no fue suficiente. La palabra no les hizo ningún efecto porque no fue mezclada con fe. Dice, y Pablo dijo, yo le pido a Dios, mire, después de esta respuesta que ellos dan, dice, yo le pido a Dios, dice, que por poco o por mucho, no solamente tú, mas también todos los que hoy me oyen, o sea que habían otras personas, muchas, fueseis hechos tal cual yo soy. Ojalá todos los que estén aquí puedan convertirse a mí, es decir, convertirse a lo que yo soy, quiere decir en un cristiano, en un nacido de nuevo, pero menos estas cadenas, excepto estas cadenas. Aleluya. Con gran dolor. Cuando alguien rechaza el Evangelio de Cristo, con gran dolor. Un deseo muy profundo de Pablo, ojalá, yo quisiera, mi deseo es que sí te conviertas en un cristiano, que sí nazcas de nuevo, que sí te arrepientas ante Dios y creas en el Señor Jesucristo. Oh, bendito Señor. Este fue, quiero que sepa, uno de los momentos más dramáticos. Un momento en el cual él está
con esas autoridades tan grandes, una palabra tan llena de unción y del poder de Dios, pero lamentablemente no tuvo ningún efecto. Dice, y cuando hubo dicho estas cosas, después que él terminó de decir estas últimas palabras que acabo de leer aquí en el versículo 29 del capítulo 26, dice, y cuando hubo dicho estas cosas, ¿qué hicieron? ¿Cuál fue la respuesta? El rey se levanta, su Berenice, el gobernador, todos los que estaban sentados con ellos, todos se ponen de pie y lo dejan con la palabra en la boca y se van. Esa fue la respuesta. Es decir, no queremos oír más. Se levantaron, se terminó, se acabó la audiencia, pero el Señor le dio la oportunidad de hablar. La oportunidad de la vida eterna la tuvieron tan, pero tan cerca y al mismo tiempo tan, pero tan lejos. Y cuando se retiraron aparte, empezaron a murmurar y a hablar los unos con los otros y al mismo tiempo también resolvieron, y esto fue por guía del Señor, ¿no? Bueno, la verdad que este hombre igual está loco. En sí no hay una causa concreta para mantenerlo en prisión. Y Agripa le dice a Festo, al emperador, ¿podía este hombre ser suelto si no hubiera apelado al César? Él estaba queriendo decir que la petición ya se había hecho, la mención ya se había hecho, ahora había que efectuarla, y la verdad es que de todo esto era que el Señor quiso que el apóstol pudiera ir en esta ocasión a Roma para presentar el Evangelio del Señor Jesucristo a todas estas personas y a estas autoridades. Tanto tiempo guardado, y uno dice, ¿para qué tuve todo este tiempo guardado? 2 años. Para predicar a Jesús, Dios Todopoderoso. El Señor sabe lo que Él hace y la manera en la cual Él lo hace, porque Él es soberano. Y quiero que sepa que la situación en la cual estamos, y ya termino con esto, que la situación en la cual nosotros estamos ahora, en este tiempo presente, en este momento, ahora mismo, es para que el Evangelio crezca. Es para que el Evangelio se predique más. Es para que los creyentes salgan de ese lugar, de ese escondite. No me refiero al hecho de estar guardados, no, porque ahora es tiempo de estar guardados para prevención. Pero eso no significa que la palabra del Señor no sigue siendo proclamada, predicada, lleno del poder y lleno de la unción del Espíritu Santo, donde sea que el Señor nos permita llevarla. ¿Por qué? Porque el Evangelio no está preso, porque nosotros podemos estar guardados, pero la palabra de Cristo, esta palabra de verdad y de cordura, no está presa. ¿Y saben qué? Podemos decir como Pablo le dijo a Festo, para ahí tal vez para el mundo, tal vez para quien sea, en cualquier lugar, estamos predicando que Jesús viene, estamos predicando, hay personas teniendo sueños, oh sí, que oímos la trompeta del Señor, que sabemos que el Señor viene, que sabemos que estamos cerca de la redención, cerca de la venida, y nos dicen, tú estás loco, las muchas letras te tienen loco, y nosotros para la gloria y honra del Señor podemos decir, no estoy loco. Yo sé muy bien en quién he creído. Gloria a Dios, dele gloria al Señor. Padre, aleluya, gracias te doy. Gracias te doy, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, porque me anima. Si un hombre, Señor, a quien tú has separado, llamado, como el apóstol Pablo, él pudo tener esa sobriedad, esa cordura, esa postura de defensa para defender, Señor, tu palabra. ¿Cuánto más nosotros podemos hacerlo hoy? Tenemos todas las herramientas, tenemos todas las armas, tenemos todo, Señor, aleluya, para poder decirle al mundo entero, ustedes puedan creer que yo estoy loco, pero no estoy loco. ¿Sabe qué? Desde que conocí a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida, estoy más cuerdo que nunca. Loco estaba antes, cuando estaba muerto en mis delitos y pecados, cuando me gastaba el dinero en todo lo que no convenía.
Pero ahora que le conozco a Él, ahora que yo le he visto, ahora que yo he podido degustar del don celestial, oh, gloria a Dios. Si le quieren llamar locura, llámenle locura, pero yo sé que no estoy loco. Yo sé que estas palabras son las palabras de vida eterna. Yo sé que estas palabras son palabras de verdad, son palabras de templanza, son palabras de cordura, son palabras de perdón, son palabras de amor, son palabras de redención, son palabras para transformar y cambiar, para sacarnos de las tinieblas y trasladarnos a la luz. Para que aquel que esté ciego pueda ver, para que el sordo pueda oír, para que el cojo pueda andar una vez más. Oh, gloria a Dios. No estoy loco. Para la gloria y honra del Señor. Gracias, Cristo. Bendice a mis hermanos. Bendice a cada uno donde sea que se encuentre, y que esta palabra pueda fluir como leche y miel en muchos y muchos hogares. En el nombre de Jesús. Gracias por oír. Los esperamos aquí todos los días compartiendo la palabra. Los amamos, hermanos. Aleluya. Aleluya. Aleluya.